condicionando, y yo creo que tenemos que hacer algo para que esta deuda se termine y lo antes posible. Yo no puedo empezar sin decir que no solo nos están robando la casa, nos están robando la democracia en este momento. Están persiguiendo y proscribiendo a la principal líder popular de la República Argentina, y eso es un dato que no nos puede pasar por arriba. Hoy justo se cumplen 69 años de los fusilamientos de José León Suárez. Y también se cumplen 69 años de una editorial profética del diario La Vanguardia que firmó Américo Gioldi, que decía: se acabó la leche de la clemencia. Los viejos socialistas nos acordamos de esa profética y trágica frase. En ese editorial también había un pedido especial a la Junta Consultiva de la Revolución Libertadora, que era la derogación de la Constitución del año 1949, que tenía, entre otras cosas, la propiedad social de la tierra, terreno en donde Cholvis es imbatible. Así que mejor no me meto para no pasar vergüenza. Y ahí, yo creo que en el 55 nos empiezan a robar la casa. Entre el Campo Nacional y Popular y los grupos de la derecha concentrada, neoliberales, salvo dos interregnos claros y concretos. Del 73 al 75, hasta que muere el general Perón, y del 2003 al 2015, mientras gobernó el kirchnerismo. Con sus más, con sus menos, cualquier cosa se le puede hacer, pero ahí hubo un intento de ejercicio irrestricto de lo que me parece que es lo principal que se está discutiendo hoy en la República Argentina, que es la cuestión de la soberanía. Lo dijo muy bien el doctor Gaona. Sin soberanía no hay país. Y la soberanía tiene que ver directamente, pero directamente con la calidad de vida de todos. No es solamente la gorra, la bandera, la vincha. Es una cuestión central que adentro del puerto yo puedo hacer lo que quiero, y que encima me lo llevo a Uruguay y me lo vendo a mí mismo en Uruguay, y de ahí de Uruguay lo vendo a... Eso, no hay país serio que quiera ser un país de verdad que lo pueda permitir. Es tan estrafalaria esa forma de comercialización del grano que Trump, no Chávez, no Fidel Castro, Trump la prohibió y la desalentó en el interior. Castigó a Cargill y a los que le vendían a Cargill por esa posición dominante en todo el circuito, comercializador. Esa es la agricultura buitre. La agricultura que extrae, que no genera arraigo, que no genera trabajo, que es la antítesis de la agricultura de la colonización, de la que hizo Perón, de los 100.000 propietarios rurales que generó la política de colonización agraria del peronismo, de la política que levantó las deudas de los productores agropecuarios y que impidió los remates, tratando de que haya arraigo, que la gente se quede a vivir ahí. Están en una batalla cultural. Yo creo que es una guerra medieval, porque justamente en las cruzadas iban con una verdad absoluta. No había negociación, no había política, era imponer. Y en esa cruzada lo que hacen estos canallas, servidumbre del capital más concentrado y más parasitario, que es el capital financiero. No nos olvidemos, porque nos podemos llegar a confundir, que esta es la servidumbre. Hay que pegarle al chancho, dicen, para saber dónde está el dueño del chancho. Pero nosotros tenemos que ir por los dueños, no por el chancho. Hay que ir por los dueños, que son los que nos vienen sometiendo desde hace 50 años, cuando este chanchito no existía. Y hace mucho que nos vienen sometiendo y nos han condicionado la democracia en una forma tan tremenda que acá hay muchos amigos peronistas, pero también hay muchos amigos alfonsinistas y hay otras identidades políticas. Pero recuerdo que cuando se recupera la democracia, todos ustedes lo recuerdan, y los chicos, el doctor Raúl Alfonsín planteaba algo muy sencillo, que con la democracia se come, se cura y se educa. Y hoy la democracia argentina no puede garantizar esos mínimos derechos al 100% de la población. Hay que recuperar la democracia argentina, pero hay que recuperarla en serio. Hay que ir a fondo. Miren,
A mí me gusta la tranquilidad, como a todos, supongo a todos ustedes. Nos gusta pasear, me gusta tomar mate, me gusta estar tranquilo. El tiempo histórico no nos lo permite. La dirigencia política va a tener que asumir que el tiempo histórico nos exige otras respuestas. Aquí hay que hacer una revolución. ¿Alguien tiene duda de que hay que hacer una revolución? No, hay que hacer una revolución. Primero, la primera revolución es social. ¿Qué quiere decir una revolución social? Elevar la calidad de vida de todo el pueblo por arriba de la línea de pobreza. Es imposible que discutamos nada si nosotros tenemos la panza llena y hay compatriotas que tienen la panza vacía. Primero le llenamos la panza a todo el mundo. Y cuando todo el mundo tiene la panza llena, nosotros empezamos a discutir. Así que lo primero es un ingreso básico que eleve la calidad de vida, y eso es una revolución social. Por eso se opone tenazmente este canalla que tenemos como presidente, porque se puede ejecutar el ingreso básico universal y ya resolveríamos un problema social importante. Pero el problema es que el sistema, y esto también creo yo que hay que tenerlo en cuenta, el sistema no funciona solo por posesión. En la lucha por el poder, el sistema funciona por posesión y desposesión. Es decir, en la medida que yo tengo y ustedes no tienen, yo tengo el poder. Si nosotros elevamos la calidad de vida con un ingreso para el 100% de los argentinos, la democracia y la posibilidad de un gobierno del pueblo crece y el poder de las minorías privilegiadas decrecen. Por eso se oponen, porque no quieren la elevación social de nuestro pueblo, y esa es la primera revolución que tenemos que hacer. Pero también tenemos que hacer una revolución educativa, porque el libro... A mí, yo les agradezco los elogios. Desde el territorio argentino. Que ahí están los hielos continentales, que es la reserva de agua potable más importante que tiene no solamente Argentina, sino parte de Latinoamérica. Falta la zona alta, que es la zona del Fitzroy al Murallón. ¿Y por qué se hizo todo eso? Se hizo, ¿saben por qué? Por una cosa que realmente se descubrió, o lo descubrí en su momento. Don Alfredo Belín era senador nacional y empezó a meter proyectos de que por qué se hacía eso, creyendo él de que era por el agua, que se entregaba soberanía por el agua. Entonces escribió un libro que se llamó La historia nos juzgará, que la tiene mi amigo Mario en su poder. La historia nos juzgará, que planteaba que no se entregaran los hielos continentales. Apareció un segundo libro del traidor y sinvergüenza que teníamos como senador nacional, que era presidente de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados, que se llama José Luis Gioja, principal delincuente traidor que ha tenido el país. Decía aprobación, rechazo o superación. ¿Qué significaba eso? Significaba que había que entregar para superar el conflicto, en vez de defender la soberanía nacional como corresponde a los valientes hombres que hemos tenido en la nación argentina. Y hubo un tercer libro que se llamaba Entrega de territorio nacional a cambio de un gran negocio, la minería, que lo escribió el que fue embajador argentino en Chile, Espinosa Melo, que denunció lo que se estaba haciendo. Esto es la relación que empieza a existir entre lo que es la entrega de territorio nacional, la soberanía del país, a lo que es la minería. ¿Y por qué firmaron eso? Y firmaron eso porque era necesario ese acuerdo con los chilenos para firmar el acuerdo argentino-chileno binacional en el tema minería. El acuerdo minero argentino-chileno binacional. Lo firmaron. Entonces, uno empieza a investigar y dice, ¿por qué se produce eso? Se produce eso porque es más corto el trayecto entre la cordillera de los Andes para llegar al Pacífico. La cordillera de los Andes, el ancho es de 10 kilómetros y de ahí se dan 150 o 200 al Pacífico. En cambio, para llegar al Atlántico es mucho más. Por eso es que se hacía. Era necesario hacer acuerdos porque, según decían, los primeros elementos que íbamos a tener iban a ser emprendimientos argentinos, chilenos, binacionales, como fue Pascua Lama.
emprendimiento argentino, chileno, binacional, Pascualana. ¿Y qué hace falta para hacer todo eso? Y hacía falta porque las grandes corporaciones, ahora me meto en el tema minero, habían hecho prospecciones satelitales y encontraron y se dieron cuenta de que en la cordillera de los Andes había oro, plata, cobre, uranio, litio, tierras raras, etcétera, etcétera. Entonces dijeron, bueno, tenemos la materia prima. ¿Qué nos hace falta después? Primero tenemos el material, ya sabemos qué hay. ¿Qué hace falta? Un acuerdo con el gobierno nacional. Porque ese acuerdo con el gobierno nacional va a permitir hacer el tercer punto, que son las leyes. Que son leyes permisivas de entrega de territorio nacional, de patrimonio del país y de los recursos naturales. Trata todos los temas, los recursos naturales, la deuda, es decir, la Constitución, es decir, y todo lo que nos está pasando, que como decía Rivas recién, con aspectos propositivos de lo que se debería hacer. Y la deuda, que es un viejo problema que arrastramos desde 1976, es realmente notable que jamás se haya encarado definitivamente para que no tengamos la deuda que tengamos hoy. Es decir, desde el reconocimiento del primer gobierno de la democracia hasta hoy, todos los gobiernos constitucionales reconocieron las obligaciones espurias de la dictadura militar. Todos los gobiernos se limitaron a pagar y a refinanciar. Ninguno quiso cuestionar absolutamente nada. Y acá ha habido una especie de concertación de complicidades entre el Poder Ejecutivo, que emitió más deuda, el Poder Legislativo, que se la autorizó, y el Poder Judicial, que no la ha querido investigar. Porque después del fallo de Ballesteros en 1982, cuando muere mi padre, yo me presento a la justicia, sigo a... En 2006 iniciamos otra acción penal para que se continúe el análisis de todo el proceso, y hace exactamente 6 meses el juez actual que interviene, el juzgado federal número 2, decidió archivar la causa por inexistencia de delito, cuando hay delitos absolutamente probados. El último de ellos, el delito de falsedad ideológica por parte del Procurador del Tesoro, cuyo presentación hice con el apoyo del fiscal federal Federico Delgado, que fue el fiscal de la causa. Hoy tenemos una deuda de 472.900 millones de dólares que genera intereses por más de 35.000 millones, de los cuales 21.000 millones hay que pagarle a los acreedores extranjeros. Eso condiciona cualquier proyecto de país de la naturaleza que fuere. Es decir, no hay forma de que un país se desarrolle con semejante deuda que, insisto, nadie quiso impugnar, nadie quiso investigar, y todos los proyectos presentados en el Congreso naufragaron inevitablemente. Y además, yo cuando se habla de la deuda de Macri siempre corrijo, no es la deuda solo de Macri, es la deuda de Macri y del Poder Legislativo, porque con excepción del crédito del fondo, Macri no emitió un solo bono que no hubiera sido autorizado por un Congreso donde no tenía mayoría. Lo que pasa es que, claro, nuestros diputados y senadores tienen la memoria muy frágil y no se acuerdan lo que votaron, no se acuerdan lo que autorizaron, y por otra parte, cuando uno ve las leyes de presupuesto, ahí no se dice qué se va a hacer con la plata, se dice sí, vamos a emitir deuda para pagar esto, para refinanciar esto, pero qué contratos se firman, en qué condiciones, qué sometimiento de la Argentina a tribunales extranjeros, de eso silencio absoluto. Y recién el doctor Chorbis hablaba de esta cuestión de la soberanía, y siempre recuerdo una frase de Thomas Hobbes que decía: un país sin soberanía es como una palabra sin sustancia destinada a desaparecer. Y lo que es inconcebible es que la Argentina, desde la dictadura militar, haya prorrogado la soberanía. Países en desarrollo, como es el caso de Argentina. El efecto negativo sobre la economía nacional se acentúa debido a que los recursos financieros recibidos durante el proceso de endeudamiento del gobierno de Mauricio Macri no se destinaron a inversión, sino que se emplearon principalmente en un proceso de fuga de capitales hacia el exterior.
situación que durante el gobierno de Milei se agravó incrementando la deuda de manera ilegal con el Fondo Monetario Internacional, lo que nos lleva a exigir detener. Que en realidad es el gran problema que tenemos hoy día los argentinos a solucionar. En sus distintos capítulos nos desarrolla la problemática que tenemos los argentinos para resolver hoy día. Y para resolver esa problemática es indispensable generar, como él señala, un bloque de poder nacional. Y en ese sentido debemos profundizar el debate, terminar con esa actitud que está sufriendo el pueblo argentino del engaño, la metástasis ideológica, esa guerra nociológica que está sufriendo la Argentina y que lleva precisamente a la falta de discernimiento y a la estratificación política. Por ello, esta temática necesita necesariamente no solo la participación popular, sino a su vez aglutinar en los grandes objetivos nacionales, que no pueden ser marginados por distintas opiniones políticas. No, ahí hay que ir a los objetivos principales, que son los que nos deben aglutinar en función de esa lucha que bien señala Mario que debemos realizar. La liberación nacional es el objetivo y por ello ese objetivo debe reflejarse en un marco político nacional y en el marco de un programa que aglutine a esos objetivos esenciales para que el pueblo todo esté en la lucha cotidiana para hacerlos efectivos. Mario en sus distintos capítulos desarrolla los grandes problemas, el tema del endeudamiento exterior, el tema del Fondo Monetario Internacional, el tema de la tierra, el tema del mar. Toda esa problemática va a ser necesariamente desarrollada y la recibimos a los efectos de aportar a esos conceptos. Por ello, el tema de la tierra, el tema del territorio, el tema de la soberanía, hoy día esta circunstancia que lleva a la desinformación, a las desinteligencias del pueblo y a la alternativa de la destrucción territorial de nuestra patria, hace a los objetivos de los sectores dominantes, a esos sectores que en realidad bien están denunciados por Mario en su trabajo. Y por eso es indispensable profundizar el debate desde los distintos aspectos, del aspecto político, del aspecto cultural, del aspecto económico. Este debate es el que nos debe llevar para confrontar con todo aquello que tiende a minimizar el debate y a dividir al pueblo argentino. Y por ello, en ese marco, debemos señalar este tiempo de autoritarismo que está sufriendo el pueblo argentino, donde a través de una elección que le ha dado legalidad y no legitimidad a un presidente, puesto que la legitimidad está dada por la finalidad de los actos de gobierno, entonces es imprescindible avanzar hacia ese nuevo proyecto político nacional. Nuevo proyecto político nacional que me lleva a hablar de cómo ese proyecto debe estar institucionalizado al más alto grado de la Constitución.